Comienza ahora con la clase número 11 de Mateos. Es a partir del capítulo 13 de Mateo, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Amén. Habla acerca de la parábola del tesoro escondido. Una persona descubrió un tesoro en un campo. Y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. E hizo del tesoro suyo. El tesoro es la vida renacida. Es la nueva vida. Es la fe que Dios nos dio. Y nos dio una salvación como este tesoro. Segunda de Pedro 1:4. Primera de Pedro 2:4. Por eso habla de la gracia de Dios por la cual somos salvos. Aquí dice que vendió todo lo que tenía. Es sacrificar todo lo que tenía. Supo que el tesoro es valioso. Supo que la vida es valiosa. Por eso Abraham dejó su tierra y su parentela. Se fue de la tierra de su padre. Moisés rechazó ser príncipe de Egipto, ser hijo de Faraón. Y junto con el pueblo de Dios fue por el camino del sufrimiento. Hebreos capítulo 11, versículo 24. ¿Qué significa comprar aquí? Significa que hace de esa vida suyo. Y es dejar todo lo que le pertenecía. Es dejar de lado honor, gloria, tierra natal, parientes. Isaías capítulo 55, 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 21. Nosotros debemos usar todas las circunstancias que nos rodea. Debemos usar el cuerpo y las circunstancias. Usar el tiempo, el dinero. Hay que sacrificar lo mundanal, lo carnal, lo material. Y comprar lo eternal, comprar lo espiritual. Capítulo 45, versículo 45-46. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es la parábola de la perla. La perla es la verdad, es la voluntad de Dios. Pero esta perla hay que buscarla. Hay que encontrar la verdad. Con esfuerzo hay que buscar la verdad de Dios. Lutero comprendió que uno es salvo por la fe, sola fide, sola gracia. La reina de Sur buscó a Salomón para aprender de su sabiduría. Los sabios del Oriente dejaron todo su honor para ir a buscar a Jesús. Así sacrificó un montón de cosas para obtener la verdad.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos parábolas? El tesoro es por la gracia de Dios que recibimos sin merecerlo, por casualidad. La perla es la verdad, pero hay que buscarlo esforzadamente. Y hay que reconocer que la verdad es verdad. Hay quienes saben acerca del valor de una perla. Hoy día también hay quienes saben el valor de la verdad. Hay algunos que dejan todas las cosas en busca de ir a buscar la verdad. Hay quienes viajan kilómetros a pie o en bicicleta para ir a dar culto. Sacrifican un montón de cosas para obtener la verdad. Versículo 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Amén. Habla de la parábola de la red. La época del Nuevo Testamento es como echar la red y atrapar peces. Pero hay peces buenas y peces malas. Peces buenas son fieles creyentes. Peces malas, infieles. Cuando llegue el tiempo de juicio, enjuiciará a los malos. A los buenos, fieles, creyentes los llevará al cielo. Pero a los malos fieles los arrojará al fuego eterno. Los malos no pueden estar de pie delante de Dios. Serán destruidos. Versículo 51. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Amén. Jesús preguntó si habían entendido. Versículo 52. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Acá lo nuevo es la obra de la nueva vida. Por la obra de la nueva vida es la verdad comprendida. Es la verdad comprendida. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Lo viejo son los conocimientos que ya tenían desde anterior. Lo nuevo aquí también se refiere al Nuevo Testamento. Lo viejo se refiere al Antiguo Testamento. Y el que esté guardado serían el Nuevo y el Viejo Testamento. Juan 21, 25. Debemos enseñar nosotros la verdad correcta. Dar a conocer lo que ya conocíamos. Y también dar testimonio de la verdad comprendida. Hay que dar a conocer la nueva verdad después de haber comprendido y conocido en esta nueva vida. Versículos 53-54. Cuando Jesús terminó de contar esta parábola, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. Jesús regresó a su tierra natal y testificó. Pero la gente de su tierra natal no le creyeron, porque solo pensaron en Jesús humanamente. Por eso, versículo 55, ¿no es acaso el hijo de carpintero?
¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Conocían muy bien la vida de Jesús. Conocían a los padres de Jesús. Conocían a los hermanos de Jesús. Por eso, como conocían la parte humana de Jesús, no podían creer que es hijo de Dios. El profeta no es reconocido en su tierra natal. Porque ven la parte humana y no lo respetan. Nosotros debemos ver la parte espiritual del profeta. Debemos ver la parte que Dios usa y seguirle. Porque si reconocemos al profeta recibiremos su recompensa también. La gente de su pueblo no le creyeron a Jesús y lo desecharon. Esto es un acto necio. Versículo 58. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. A los que no le creyeron no hizo más milagros. A los que no le creyeron no hizo más milagros. Porque aunque le diga la verdad, acerca de la verdad lo iban a rechazarlo. Continuaremos con el capítulo 14 de Mateo. La escena alimenta a 5.000. Primero, la maldad de Herodes y la muerte de Juan el Bautista. Versículo 1 al 12. Segundo, milagro de alimentar a 5.000. Versículo 13 al 21. Tercero, caminó sobre las aguas. Versículo 22 al 33. Cuarto, sana a los enfermos. Versículo 34 al 36. Versículo 1 y 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decía de Jesús y comentó a su sirviente: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Amén. Aquí el tetrarca es nombrado por el emperador de Roma. El tetrarca aquí mencionado es el hijo de Herodes Grande. Se llama Herodes Antipas. Esta persona gobernó zona de Galilea y región de Berea. La región de Galilea y región de Berea estuvo gobernando. Gobernó entre el año 4 a.C. hasta 39 después de Cristo. Esta persona mató a Juan el Bautista. Por eso le atacó su conciencia, se puso nervioso. Por haber pecado estaba turbado. Pensó Herodes que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Versículo 3 y 4. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Amén. Herodías es nieta de Herodes Grande. Primero estaba casada con Felipe I. Luego se divorció.
e inmediatamente se casó con Antipas Herodes. En realidad es el hermano mayor de Felipe. Herodes Antipas es hermano mayor de Felipe I. Herodes Antipas es hermano mayor de Felipe I. Pero Herodías se había divorciado de Felipe y vive con su hermano Herodes. Herodes se había casado con Felipe, se divorcian y va y se casa con Herodes. Esto lo hizo Herodías. Felipe y Antipas son hermanos. Por eso Herodías es una mujer muy lujuriosa. Moralmente está mal. Por eso Juan el Bautista reprendió a Herodes Antipas y a Herodías. Por eso Herodes Antipas encarcela a Juan el Bautista y lo mata. Aquí aparece cómo mataron a Juan el Bautista. Versículo 5. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraba a Juan como un profeta. Amén. Herodes quiso matar a Juan. Pero la gente lo creía como un profeta. Antipas tenía miedo de la gente. Versículo 6. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes. Amén. La hija de Herodías se puso a bailar. Se llama Salomé. Es hija de Herodías y de Felipe I. Versículo 7, que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Cuando la hija de Herodías, Salomé, se puso a bailar, Herodes Antipas se puso contento. Y dijo el rey que le daría todo lo que pedía. Marcos capítulo 6, versículo 23. Herodes había hablado mal. Lo que prometió hizo mal. No puede dar el país a cualquier persona. Tiene que tener autorización del emperador de Roma para dividir el país. Versículo 8. Instigada por su madre le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Salomé fue a preguntarle a su madre Herodías. Y le dijo a Herodías que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Salomé será adolescente, pero atrás estaba una madre mala. De esta manera estaba todo controlado por el diablo. Versículo 9. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y su atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición. Herodes se preocupó. Pero como lo prometió y por su imagen mandó a matar a Juan como le había dicho.
Esto es una mala conducta. Si hubiese pensado en la voluntad de Dios, no habría matado a Juan. Aunque esté en peligro su imagen y posición, no tenía que haber matado al siervo de Dios. Herodes pensó más en sí mismo que en la voluntad de Dios. Nosotros los fieles creyentes debemos pensar más en la obra de Dios que en nuestros beneficios. Versículos 10 y 11. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Juan el Bautista fue martirizado. Recibirá una gran recompensa en el cielo. Juan le reprendió a Herodes delante de él. Reprendió la parte moral de Herodes. Murió haciendo el bien, murió martirizado por bien. Murió dando su vida obedeciendo la palabra. Recibirá una gran bendición y recompensa a aquel que muere por causa de Dios. Segunda de Corintios 5:4. Versículo 12. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron a avisarle a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista sepultaron a Juan. Versículo 13 y 14. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Amén. Jesús sanó enfermos de acá para allá, en muchos lugares, y llevó la palabra del Evangelio. Versículo 15. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Amén. Muchas personas siguieron a Jesús. Aprendieron de la palabra de Jesús. Y se hizo de noche. Habían acabado con la comida que ellos habían traído. Ahora tenían hambre. Versículo 16 y 17. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Amén. Dijo que le dieran de comer ellos. Que resuelva el problema por su cuenta. Que no dependa de otras personas. Que trabaje con lo que uno tiene a mano. Dios les dio dones a cada uno tiene sus dones. Que trabaje con esos dones que tiene. Y hay algo más que Dios les dio. Y aunque sea pequeño, Dios les ha dado. Y dijo en ese momento: solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Estos 5 panes y 2 pescados parecen nada. Pero al entregarlo, Dios obró grandemente. Juan capítulo 6, versículo 9. Aunque sea muy pequeño, si entrega a Dios cada uno como lo ha recibido, Dios recibe la gloria. Es muy escaso para uno mismo también estos 5 panes y 2 pescados. Pero al entregarlo a Dios, Dios le dio de comer a muchas personas. Marcos capítulo 6, versículo 10.
Por eso, aunque sea muy pequeño, importante es entregarlo en las manos de Dios. Cuando diga que hay que entregar, es importante obedecerle. Versículo 20-21. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenos de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amén. Por eso muchas personas comieron y quedaron satisfechos. Dijo que solo fueron hombres 5.000. Si sumamos mujeres y niños, habrán sido más de 10.000 personas. Sobraron 12 canastos. Significa que si ofrendamos a Dios, seremos bendecidos más abundantemente. Y que no desechemos nada de lo que había quedado de sobra. Porque aunque sea sobra, si Dios nos la ha dado, nada es desperdiciable. Hay una gran enseñanza en esto. Que Jesús es nuestro pan espiritual de vida. Que si seguimos la palabra de Dios también tendremos el alimento físico. Mateo capítulo 6, versículo 33. Hay que buscar primeramente su reino y su justicia. Elías también, como siguió a Dios cuando estuvo escapándose, el cuervo vino y le alimentó. Y luego en la casa de la viuda Sarepta fue alimentado en el tiempo de sequía. Nosotros no solamente vivimos del pan, sino vivimos de la palabra de Dios. Si vivimos según la palabra de Dios, nuestro espíritu vive, entonces Dios también nos entrega alimento que necesita nuestro cuerpo. Significa que Jesús es el pan que nos da vida. Hay varias enseñanzas en esto. Denle de comer ustedes, ha dicho. Que no dependa de otros, sino que trabaje con lo que uno tiene. Que aunque sea pequeño, pero entregado en las manos de Dios, se obra de gran manera. Y salva a muchas almas. Si entregamos, me salvo a mí y salvamos a otro. Y también Jesús es el pan de vida. Es el pan diario para nosotros. Y si vivimos por la palabra, vive nuestro espíritu y también vive nuestro cuerpo. Versículos 22 al 24. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Amén. Así Jesús con 5 panes y 2 peces dio de comer a solo 5.000 hombres varones. Y así la gente quiso obligar a Jesús que se nombrara rey. Juan capítulo 6, versículo 15. Que quiso tomarlo y coronarlo rey del mundo. Pensaron que los problemas económicos y sociales se iban a poder solucionarse. Para Jesús fue una gran prueba. Porque Jesús no vino para ser rey de este mundo. Por eso Jesús, para vencer esta tentación, fue a la montaña a orar.
y envió a los discípulos al otro lado de la orilla. Pero cuando los discípulos estaban yendo en la barca, se levantó una gran tormenta y fue zarandeado por las grandes olas. Sufrieron los discípulos. Casi el barco se quería hundir. Allí en ese momento Jesús se acercó en una madrugada. Dice que en la madrugada, en el versículo 25, Jesús se acercó, caminó sobre las aguas. Primera hora es de 6 a 9 de la tarde. Segunda hora cuenta de 9 a 12 de la tarde. Tercera hora es de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Cuarta hora es desde las 3 a 6 de la mañana. Los discípulos sufrieron desde la noche temprana hasta la madrugada. En ese momento Jesús se le acercó caminando sobre las aguas. Jesús había venido a salvarlos. Jesús estaba en la montaña, pero observó cómo los discípulos estaban sufriendo en las aguas. Jesús es Hijo de Dios. Es Dios Todopoderoso. Es Dios omnipotente. Es el que conoce todo. Y caminó por las aguas. Es el Dios Todopoderoso para salvarlo. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Amén. Los discípulos no reconocieron a Jesús. Pensaron que era un fantasma. Jesús se había acercado para salvarlos. Pero los discípulos pensaron que era un fantasma que venía para matarlos. Tenían miedo y gritaron. Los discípulos no tenían fe. No creían en la omnipotencia de Jesús. No supieron que el Señor es el que viene a buscarnos cuando estamos mal. Los discípulos ni siquiera clamaron a Jesús. No le clamaron a Jesús. Solamente quisieron pelear contra las aguas. Lucharon para salir de ese problema con su fuerza. Cuando vienen las cosas mal, nosotros debemos orar y clamar a Jesús. Versículo 27. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Amén. Jesús le dijo: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Nuestro Señor nos trae calma. Es la paz que viene del cielo. Juan 14, 27. Si se encuentra con Jesús, desaparece la preocupación y la angustia. Jesús vino a salvar a los discípulos. Versículo 28, 29. «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Amén. Pedro dijo: «Señor, si eres tú». Esto no es palabra de duda.
sino que significa yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Y le pidió, mándame que vaya a ti sobre el agua. Los que creen pueden hacer lo que aún Jesús hizo. Juan 14, 12. Pedro, mirando a Jesús, se fue caminando sobre las aguas. Primera de Juan 5, 4. Se vence las cosas de este mundo con el poder de Jesús. Pedro caminó sobre el agua con el poder de Jesús. Ahora, aunque seguía en medio de las aguas turbulentas, con Jesús era paraíso, era el reposo. Aunque era una valle de sombra y de muerte, donde hay muerte, pero con Jesús se podía vencer, seguir adelante, vencer todo. Aunque estemos en valle de sombra y de muerte, si el Señor está con nosotros, todo es vencible. Sea en pobreza o riqueza, todo es paraíso con Jesús. Hay que seguir mirando a Jesús. Hay que buscarlo en todo tiempo. Salmo 50, 15. Jeremías 29, 12 al 14. Hay que esperar solo en Jesús. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pero Pedro vio las aguas y el viento. Tuvo miedo. Dudó. Se preocupó, ¿qué pasaría si me hundo? Por eso se hundió. Esto es haber dudado de Jesús. Es haber dudado del poder de Jesús. Que por ver las aguas entró el miedo. Cuando vengan las tribulaciones y problemas, nosotros no debemos ver esas circunstancias. Cuando vengan grandes cosas malas, hay que esperar a Jesús. Porque si miramos esa situación, esas circunstancias, se nos suma la preocupación. Cuando haya esas tormentas, debemos ver a Jesús, entonces tendremos victoria. Seguramente Pedro habrá querido nadar y salir. Pero como las aguas eran fuertes, se empezó a hundir más. Pero ahora, a punto de morir, dijo, Señor, sálvame. Por eso clamó a Jesús. Nosotros también, cuando estemos en situaciones malas, no debemos usar nuestros recursos, sino lo único que nos queda es clamar a Jesús. Pero aún así, aunque nos hundamos más y más, podemos ser salvos por el poder de Jesús. Versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento Jesús extendió la mano e inmediatamente tomó a Pedro.
Jesús salvó a Pedro. Le reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús es aquel que salva. Se había hundido porque había dudado. Se hundió porque tuvo una fe pequeña. Versículo 32-33. Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Jesús subió a la barca y las aguas se calmaron. Y las personas se inclinaron ante Jesús. Y supieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Vieron el poder de Jesús. Versículo 34 al 36. Después de cruzar el lago desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Amén. Genezaret está al oeste de Galilea. Es una llanura en el lado oeste. Donde iba Jesús sanaba a muchos enfermos. Aunque tocaran su manto, eran sanados. Por el poder de Jesús habían sido sanados. Jesús sana la enfermedad del alma, la enfermedad hecha por el pecado, y también sanó físicamente. Nuestro Jesús sana nuestras almas y el cuerpo, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Nuestro Jesús es médico de médicos. Es médico de toda enfermedad. Es Jesús el que nos salva. Aquí concluimos con la clase número 11 de Mateo.